La historia de Colares realmente asusta y nos deja con muchísimas preguntas. Hubo una primera muerte y después una muerte más. La histeria fue tal que el 80% de la población de la isla abandonó sus casas y se fue. Confesó que había visto las luces, confesó que incluso había visto seres y que había tenido algún tipo de interacción con ellos. La gran pregunta que nos hacemos todos en torno a esta temática es si los ovnis existen. Yo creo que sí, pero creo que sí porque realmente a lo largo de todos estos años de trabajo he reunido muchísimas pruebas que confirman que hay objetos voladores no identificados sobre nuestras cabezas y que diferentes gobiernos de distintas partes del mundo los investigan. De hecho, en muchos casos hay preocupación. Uno de los casos más fuertes que me tocó se dio en el año 1977, en una zona muy remota de Brasil, en el estado de Pará, muy cerca de la capital de Belén, a unos 100 kilómetros, en una pequeña isla que está en uno de los brazos del río Amazonas. Esa isla se llama Colares. La historia de Colares realmente asusta y nos deja con muchísimas preguntas. Todo ocurrió en el año 77, o empezó a ocurrir por lo menos en ese momento, cuando diferentes pescadores empezaron a denunciar lo mismo, que una luz llegaba sobre ellos, los iluminaba y de ese cono de luz bajaba una luz más pequeña y los quemaba. Algunos dicen que en realidad lo que hacía esta luz más pequeña era tomaba una muestra de sangre. Honestamente no lo sabemos. La cuestión es que hubo un primer caso, como siempre, hubo un segundo, un tercero, un cuarto caso, hasta que hubo una primera muerte y después una muerte más. La población de Colares empezó a asustarse. La histeria fue tal que el 80% de la población de la isla abandonó sus casas y se fue. Con una isla casi desierta, llegó una comisión de la Fuerza Aérea de Brasil para investigar qué estaba ocurriendo. Realmente era algo que parecía muy extraño. Se instalaron en campamentos en las playas de Colares con filmadoras, con cámaras de fotos, observadores, de la manera más silenciosa que podía ser. Así como llegaron un día sin hablar con nadie, otro día levantaron el campamento y se fueron, algunos meses después. No hubo conclusiones, no hubo ningún tipo de referencia a lo que había ocurrido. Con el tiempo los pobladores se acostumbraron o estas luces se fueron. Es algo que hasta el día de hoy no está demasiado claro, pero la vida de la isla volvió a la normalidad. Casi 20 años después, Holanda Lima, que era la persona que estuvo a cargo por parte de la Fuerza Aérea de la investigación, decidió dar una entrevista en televisión con Ademar Shebaer y con Marco Antonio Petit. Y en esa entrevista él confesó por primera vez ante las cámaras esto. Confesó que había visto las luces, confesó que incluso había visto seres y que había tenido algún tipo de interacción con ellos. A gente conseguiu determinar, classificar como formas de naves, alguns eram sondas, alguma fotografia parecia uma nave maior e dela saindo naves menores, depois essas naves menores voltando para essa nave maior. Aí nós vimos uma forma estranha, uma forma de uma bola de futebol americana, aquela bola de ponta, muito grande. Unos 15 días después de conceder esta entrevista, Holanda Lima se suicidó. Pero el caso siguió porque un grupo de ufólogos brasileños empezó a militar para intentar que el gobierno y las Fuerzas Armadas de Brasil desclasificaran los casos de investigaciones ovnis que habían realizado. Ellos tenían pruebas de muchos casos en donde alguna Fuerza Armada había estado involucrada en la investigación de un fenómeno ovni, como por ejemplo Isla Colares. Esta campaña, que se llamó Libertad de Información Ya, logró sus frutos y justamente uno de los casos que fue finalmente desclasificado
fue parte de la investigación de Isla Colares. Desde el 77 hasta los primeros años del 2000, cuando este documento fue desclasificado, fueron muchísimos años en donde esta información fue vedada a la sociedad, o sea, era secreta. Tienen sellos del gobierno, estas luces extrañas en el cielo, tenemos estas imágenes de los pobladores quemados, pero no tenemos conclusiones. Realmente hasta ese día nadie supo qué pasó. Muchos años después, acompañado por Ademar Shebaer y por un equipo de documentalistas, nos fuimos a la isla. Y así me tocó hablar con varios isleños que habían sido atrapados por estas luces y que hasta el día de hoy todavía tenían las marcas en la piel. Ellos me aclaraban que además de las marcas en la piel, esta experiencia les había hecho mermar mucho la salud, que nunca se habían terminado de recuperar. Aquilo estava tudo vermelho aqui. Fiquei quase 2 meses e aquilo ficou tudo roxo no meu braço aqui. Quando sentou, ficou essas 2 marcas aqui, olha. Até agora tem essas 2 marcas no meu braço. Hablamos con la médica, que en ese momento era una residente y que tenía que curar estas quemaduras, que no sabía cómo hacerlo, que fue muy caótica para ella vivir en este estado de histeria en donde todos tenían miedo de ser atacados en cualquier momento. Quando eu cheguei lá, ela estava queimada, 2 orifícios paralelos, desacordada, sem força muscular, não ficava em pé, não falava. No dia seguinte chegaram 2 casos idênticos, de localidades muito distantes, tipo 10 quilômetros de distância. Eles sempre descreviam as mesmas coisas. Regresamos a la ciudad de Belén y ahí nos entrevistamos con una mujer, que era la hija de quien en ese momento había sido el gobernador militar de las islas. Y ella nos contó cómo un viernes por mes la cúpula militar de Pará se juntaba en su casa, con su padre por supuesto a la cabeza, para ver las filmaciones que estaban haciendo en Isla Colares. Esas filmaciones hasta el día de hoy no han visto la luz pública, ojalá algún día sean públicas y las veamos. No sabemos cuáles fueron las conclusiones de estos investigadores sobre lo que estaba ocurriendo en esta isla tan remota del Amazonas que se llama Isla Colares.